Que invitamos a conversar a Iván Whitker. Él es el profesor de la ANEPE y de la Universidad Central, analista internacional. Iván, un placer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Iván, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar hace un par de semanas, ¿verdad? Y me decías tú que la posibilidad de una guerra era lejana todavía. Estoy hablando de una guerra de fuego cruzado. Hoy día, como ya han pasado varias semanas desde esa conversación, cuando recién comenzaba la tensión en Ucrania, ¿mantienes todavía esa postura? ¿Es poco probable que veamos una guerra, me refiero a un conflicto armado derechamente? Este es un conflicto esencialmente político y por lo tanto va a tener una solución probablemente en ese campo, política. Aquí el problema principal son dos. Sabemos que los intereses y la seguridad de un país no son nunca negociables. Por lo tanto, para construir una arquitectura de paz y de seguridad en Europa es fundamental tener en cuenta los intereses rusos. ¿Por qué? Porque está presente en gran parte del continente europeo. Por lo tanto, aquí la situación de tensión que se vive probablemente continúe. Hay alguna escaramuza, unos pequeños bombardeos, pero es parte de la tensión de fuerza que se vive entre dos superpotencias, porque muchas veces se tiende a olvidar de que Rusia tiene, desde el punto de vista militar, todavía el estatus de una superpotencia y en materia de armamento sigue estando a la vanguardia en los desarrollos de aviones, tanques, armamento de nueva generación, etc. Por lo tanto, es necesario tenerla en cuenta en esta nueva conformación de seguridad que se tiene que gestar en Europa. Estamos viviendo una situación de inestabilidad desde los 90 en todo el espacio postsoviético, pero esto es un problema de ajuste, con algunos conflictos armados aislados, pero las voces alarmistas de que pudiese estallar un gran conflicto entre Estados Unidos y Rusia, eso, a mi entender, no debería ocurrir. Profesor, buenos días. Carlos Zárate por acá. ¿Qué papel le adjudica usted al tema de las sanciones económicas? Porque hoy a las sanciones que conocimos ayer se unieron Japón y Australia. Sanciones que tienen que ver esencialmente con el banco militar del ejército, el banco del ejército ruso, tienen que ver con intereses rusos y ayer, por lo menos en el caso del Reino Unido, sanciones contra oligarcas rusos. Hoy Japón y Australia agregaron la denegación de visas. ¿Qué papel le adjudica usted a esas medidas en esta crisis? ¿Van a ayudar a esa reconformación que usted menciona? Mire, si usted mira el historial de ese tipo de sanciones en el plano internacional, en el único lugar donde tuvieron algún efecto en el desenlace fue en la Sudáfrica pre-Mandela. Aquí el problema principal va a ser la tensión con Europa. Pero no nos olvidemos que Europa está pasando por un momento políticamente débil. En Alemania hay un gobierno nuevo que está recién instalándose. En Francia hay elecciones en unos meses más. Por lo tanto, Europa no es un sujeto que pueda ayudar en este conflicto, sino que más bien es un objeto donde podrá delinearse esta nueva arquitectura de seguridad que se necesita. Estados Unidos tiene también sus propios problemas internos muy graves tiene la administración Biden. Por lo tanto, esta es una tensión en la cual yo creo que, como he señalado y he escrito en otras oportunidades, la fragmentación de Ucrania estaba sobre la mesa. Ucrania es un país que, como país, tiene pocas décadas, como nación tiene muchísimos siglos, sin duda, pero siempre ha estado fragmentado. Entonces aquí la realidad geopolítica es la que se está imponiendo y la que va a terminar dilucidando este asunto. Los ucranianos, usted sabe, son 44, 45 millones de personas, de los cuales 10 millones son rusos, y está dividido de manera muy fuerte entre la parte occidental y la parte oriental. En la parte oriental era más o menos razonable pensar que si la tensión continuaba, iba a terminar en el reconocimiento de estos dos enclaves que existen. Y probablemente vayan a aumentar, si la cosa no se maneja bien, vayan a aumentar, porque a Rusia lo que le va a interesar, claro, más o menos
obvio pensar, hacia abajo para llegar hasta Ucrania. Por lo tanto, deberían otras dos provincias ucranianas del lado oriental deberían también caer en manos de esta solución militar, Profesor, llamémosle. Cuénteme. y en línea con eso, ¿cuáles son las reales aspiraciones de Vladimir Putin? Porque algunos analistas, y de hecho es la postura de Estados Unidos, dicen que el acercamiento de la OTAN con Ucrania es más bien una excusa, entendiendo el discurso con referencias históricas que hizo hace algunos días. Efectivamente, Vladimir Putin quiere de alguna manera volver a lo que fue la Unión Soviética y expandir Rusia territorialmente. No volver a la Unión Soviética, desde luego, pero sí tener una cierta seguridad en sus fronteras. Es lo mismo que si Estados Unidos tuviese tropas extrahemisféricas en algún estado del norte de México. Ahora, Putin es un estadista que no está pensando ni en las próximas elecciones, ni menos en obtener el Premio Nobel de la Paz. Por lo tanto, es un jugador de ajedrez global que hay que tener en consideración para cualquier solución, insisto, que se tiene que llegar en Europa como conjunto. No puede seguir esta situación actual de que haya soluciones parciales dentro del territorio europeo. Por lo tanto, esta situación va a continuar, esta tensión va a seguir, va a depender mucho de cómo Estados Unidos siga manejando esta tensión, porque si continúa, como le señalé, es probable que surjan nuevos enclaves en la parte más sur de Luhansk y que se llegue, ¿no es cierto?, se obtenga la salida, la continuidad territorial hasta Crimea, hasta abajo. Es lo más probable. Profesor, hablando de eso que usted menciona, ¿cuál será el futuro de la integridad territorial de Ucrania? ¿Llegará un momento en que Ucrania como tal tenga que decidir hacia dónde va a existir? Porque si continúa ampliándose los enclaves rusófonos, la integridad territorial ucraniana va a seguir sufriendo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué contexto ve usted con eso? Ucrania es un muy buen ejemplo acerca de lo que debe ser una nación en tiempos modernos. ¿Qué es lo que la constituye? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo crece? ¿Cómo interlocuta con las otras naciones en el mundo? ¿Qué instrumentos tiene? Ucrania es una nación, como le dije, con una gran tradición político-cultural. Ojo, en Ucrania pertenecía a lo que era el imperio lituano-polaco, que tuvo una constitución democrática previa al espíritu de las leyes de Montesquieu. Por lo tanto, estoy hablando del siglo XVIII. Entonces, es una nación extraordinariamente rica en tradiciones político-culturales. Sin embargo, no ha logrado tener una interlocución unificada con sus vecinos. Y eso es muy importante obtenerlo. No lo ha logrado, y por eso que tenemos esta situación que ha estado a regañadientes dentro de la Unión Soviética, una pésima relación con los rusos, pero ojo, no hay que olvidarse que la Unión Soviética estuvo dirigida en dos oportunidades por ucranianos. Nikita Khrushchev y Leonid Brezhnev eran ucranianos. Buen punto ese. Entonces la situación de Ucrania es muy difícil. Tiene que encontrar la élite o las élites ucranianas tienen que encontrar un modus vivendi con sus vecinos y saber, bueno, seguramente, como no va a ser ninguna novedad, el país va a terminar dividido en una parte occidental que seguramente va a tener algún tipo de relación con la Unión Europea, más no con la OTAN, y una parte oriental que va a tener, seguramente va a ser una federación de repúblicas autónomas que va a tener mayor interlocución con los rusos. Muy bien. Así todo es una solución, yo diría, todavía momentánea, no estable en el largo plazo. Bueno, esperemos, Iván, que esto no se traduzca en más muertes. Sabemos que este conflicto ya ha dejado 14.000 muertes desde el año 2014, no ahora concretamente, pero sabemos que todo puede pasar. Iván, muchas gracias por esta conversación con nosotros. Buenos días. Muchas gracias.